Y bueno, como le había adelantado, está en el estudio Fernando Fernández, poeta, ensayista y editor. Te agradezco mucho, Fernando, que te tomes el tiempo de venir a visitar. Todo lo contrario, Leonardo, te agradezco mucho la invitación. Oriundos es un libro que te deja, o sea, quien abre este libro toca un corazón, ¿no? ¿Te parece? Pues Sí, totalmente. me honra muchísimo que lo digas. Es Ya un ves que libro de Claver Pers. Ya ves que Walt Whitman decía que quien toca este libro, refiriéndose a sus poemas, toca un hombre. Y me parece realmente un elogio que me llega. Fíjate que yo me acuerdo haberlo leído en la historia de San Antonio, ¿no? Que decía, bueno, pero probablemente está de Walt Whitman. Oye, pero es un libro que tiene recuerdos, fotografías, que tiene, bueno, una de las fotografías acompaña, una fotografía que tuvo distintas dimensiones, estuvo en una cartera, estuvo en distintas partes, pero es un libro que habla del recuerdo, un recuerdo que viaja con nosotros y al mismo tiempo se transforma. Sí, decidimos, ya que el personaje principal del libro trae consigo a lo largo de 70 años una fotografía, hacer una postal con esa foto e incluirla en el libro. Porque además, fíjate que esta foto en la que aparece un maestro rural con 30 niños, niños pequeños de un pueblo de las montañas de Asturias. Cabrales, ¿no? En cierto modo, pues esta fotografía es una suerte de mapa de todo lo que ocurre en el libro, porque no hay ninguno de los capítulos del libro que no tenga que ver con alguno de esos niños. Y además el segundo personaje central, no el que llevaba la foto, sino su mujer, su prima, es la última sobreviviente de esa fotografía y es el último personaje, digamos, que muere de esa foto. Sí, sí. Y bueno, vas contando en los distintos capítulos asuntos muy diversos, ¿no? Desde olvidos, elementos chuscos, viejos recuerdos, como un tema que va y vuelve en el tiempo, ¿no? Mira, cuando era... Tú sabes que durante muchos años dirigí una revista llamada Viceversa, cuando finalmente esa revista cerró, decidirme un tiempo a España, ya que, bueno, mi madre es española, mis papás se conocieron en España, en Asturias, todo ocurre en Asturias, y al llegar a vivir a Asturias... Viste 5 años, dices aquí, ¿no? Viví 5 años en Asturias y vivían todos los viejos de mi familia. Entonces tuve la oportunidad de retratarlos, grabarlos, tomar nota de todo lo que decían, viajar con ellos. Y en cierto modo este libro es el resultado de los recuerdos de todos esos viejos que habían nacido en Asturias, que habían vivido 30, 40 años en México y que habían regresado a morir a Asturias. Entonces, en cierto modo el libro es justo el relato de ese puente establecido con la emigración a lo largo de tantos años, España y muy específicamente Asturias con México. Oye, no es digamos, una reflexión sobre, que en México hay mucha literatura sobre eso, solo sobre los refugiados de la guerra civil. Esto es previo, ¿no? Fíjate que presente siempre que hablo del libro me dicen, claro, el exilio, qué cosa tan importante. Previo, ¿no? Y sin embargo, hay décadas atrás de migración española a México que no tiene que ver con el exilio. El exilio es tan importante, ha sido tan prestigioso, nos ha marcado tanto que de pronto nos ha impedido ver todas las historias de migración que hay antes del exilio. Sí, y efectivamente este libro es prácticamente lo único que hay sobre ese tema. Fíjate que hay un capítulo de la guerra, ¿no? Por supuesto, porque naturalmente aquí o allá o donde fuera, todos los personajes quedaron marcados por esa experiencia traumática que fue la guerra. Primero por la etapa de ilusiones y luego el gran caos de la República y después la gran tragedia de la guerra civil. Porque se ve la historia, pero al mismo tiempo se ven historias, iba a decir elementales, historias como muy humanas, ¿no? Me gusta lo de elementales. No quería decir elemental, son historias terribles. Por ejemplo, este personaje que alquila un terreno en la colonia Cuauhtémoc y de pronto se olvida, en fin, toda esta historia que parece algo muy poco, en fin, como no es un asunto que acreditaría uno en un libro de historia o en la gran memoria, pero son cosas pequeñas que también cuentan en la vida de las personas y en sus recuerdos. Me parece que sí, cómo no. Este personaje al que tú aludes, que es precisamente el que trajo durante tantos años la foto consigo, de pronto perdió totalmente la memoria, vivía totalmente despistado. Y en cierto modo el libro es una suerte de recuperación una suerte de hipótesis de qué es lo que traía en la cabeza este hombre, qué fue todo lo que olvidó este hombre. Tengo la impresión de que uno envejece con tu libro. O sea, digamos, la vejez es algo que no te sorprende. Por ejemplo, estos paseos que se van dando cada vez más limitados, ¿no? Desde un paseo sabatino hasta pues ya salimos solo a tomar el aire y vas llevando a tu lector de la mano diciendo, y en efecto la vida se nos va así.
No sé si algo de eso provenga, Leonardo, de los largos años que me tomó escribirlo. Lo empecé a escribir cuando llegué a España, a Asturias, en 2001, perdona, y lo terminé en 2010. Es decir, tardé unos 9 años en escribirlo y ahora otros 9 en publicarlo. Entonces, en cierto modo, a lo mejor hay algo ahí de tiempo. Lo estabas empollando, ¿eh? Pues me costó trabajo, digamos, llegar como a la versión definitiva primero y después largamente no encontré editor. Oye, no encontraste Lo presenté a todas las editoriales importantes. El libro es muy bonito, la calidad del papel, las fotografías. Pues sí, finalmente pudimos hacer un libro. Afortunadamente tengo también nociones yo del oficio de la edición, que en realidad es mi oficio, es el oficio por el que he vivido y por el que vivo actualmente. Hombre, también entonces vive usted de la radio, ¿no? Fue me diga fácil. que no. Sí, bueno, más que vivir de la radio, vivimos para la radio, ¿no? Bien Mi dicho. caso, claro, es un programa solamente de libros, pero efectivamente la radio es una de nuestras grandes pasiones. He Claro. tenido la gran suerte de tenerte al aire, yo también a ti, y tengo buenos recuerdos de ese día. Oye, y bueno, pues aparece la Santina. Qué bonita es el habla asturiana, ¿no? Es preciosa, es muy dulce. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Es el habla de mis abuelos y de mi madre. Mi madre es asturiana, nacida en Oviedo, y la lengua, efectivamente, el español matizado de asturiano y el bable, la lengua asturiana, es una lengua francamente hermosa. Tiene muchos elementos de cómo fue la lengua en la Edad Media, nuestra misma lengua, el castellano, así que efectivamente es una lengua muy encantadora y muy dulce. Yo cuando era chico recuerdo que escuchaba con enorme cariño cuando Víctor Manuel todavía cantaba en bable. Tiene algunas... ¿Te acuerdas? Claro, quizás su primer disco, y claro. ¿Te acuerdas de aquel cura, el párroco, no? ¿Cómo Que iba- no? A ver si nos ponen a Víctor Manuel cantando en bable, ya prácticamente para irnos. Oye, pues es un libro muy bonito, está disponible en librerías. Por supuesto. Oriundos, es un libro pues cargado efectivamente de recuerdos y yo de verdad te felicito que lo hayas publicado. Finalmente te costó mucho, pero ha valido la pena y te agradezco mucho que hayas venido. Te agradezco mucho el espacio y por supuesto los invitamos a que se acerquen a conocer esta historia de emigración, un tema por cierto bastante al día, Leonardo. Sí, absolutamente. Gracias, de verdad, muy Gracias, agradecido. Miguel Fernando, y muchas felicidades.